Al pensar las cosas bien, Yoki se preocupa de que ha animado a su rival de amor, pues ve posible que a quien esté buscando sea Cecilia y termina haciendo un escándalo por si ese llega a ser el caso. De pronto se queda callado cuando lo ve venir, estando sorprendido al verlo sin vida, y por eso le pregunta de una vez cómo le fue. Raven solo le pide perdón ya que recibió su apoyo, y como se retira sin decir nada más, queda en claro que no le fue para nada bien. Esto deja preocupado a Yoki, por lo que regresa a la residencia de ella, donde se encuentra a Sofía en la entrada. Tratando de disimular sus intenciones, le pregunta cómo está Cecilia, algo que la confunde un poco, y eso él lo entiende puesto que acaba de venir a visitarla, y consultar eso justo después no tiene sentido y es incluso sospechoso. Sofía le deja en claro que ella ya se fue a dormir y que debe de volver otro día, negándole el paso por completo. Primer día pero ya haciendo su chamba bien. Aún sin rendirse, Yoki hace mención de Raven y ella confirma que estuvo aquí hace poco y que quería ver a Happiness. Nada más escuchar eso, Yoki entiende que a quien Raven se le declaró fue a ella, lo que lo deja todavía más impactado, pues esos gustos son muy exóticos. Como es normal, lo siguiente que hace es ir con ella para comentarle que el chico pelirrojo que vino a verla es amigo suyo, y como ya sabe que se le confesó, quiere saber qué le respondió a él. Happiness le responde que solo le dijo que era imposible, y Yoki entiende que eso fue un duro rechazo, pero trata de comprenderla y menciona que es normal que ese sea el caso si no le gusta. Ante esto, ella le aclara que no se trata de eso, pero termina dando más detalles y se termina retirando con prisa. Yoki decide dejar esa conversación para otro día, y en esa misma noche se reúnen con Duke y Sheik, a quienes les indica que desea conversar sobre Raven y Happiness. Como no lo conocen, les explica que Raven es el espadachín del grupo del héroe, y Sheik lo recuerda como uno de los humanos que ella siempre vencía. Por otro lado, Duke le pregunta por qué dejó que un humano se acercara tanto a Happiness, pero Yoki le aclara que no es quien los presentó, él no tiene nada que ver en este romance. Aun estando disgustado, Duke le dice que duda mucho que Happiness le alegre que un humano le diga que le interesa. Esto porque al ser naturalmente atractivas, muchas arpías son víctimas de humanos que las capturan o roban sus bellas plumas. De hecho, él se unió al ejército demoníaco después de salvar a Happiness de unos humanos que la perseguían. Sheik opina que no le parece que Happiness odie a los humanos, pues sabe que algunos humanos son buenos y ella se hizo sirvienta porque le gusta a la gente de la mansión. Yoki concuerda con eso y le dice a Duke que entiende que no le agrade, pero lo cierto es que Raven no es un mal tipo y cree que Happiness también lo sabe, aunque Duke sigue sin estar cómodo al respecto. Al día siguiente, Yoki visita el gremio de aventureros y se extraña al notar que Clayman no está presente. Por estar desorientado, a la otra recepcionista le pregunta si es el chico que siempre habla con el vicemaestro del gremio, pero como él no entiende a qué se refiere, le aclara que está hablando de Clayman. Yoki se queda perplejo de que ese tipo se trate del vicemaestro del gremio, pero se relaja y le pregunta dónde se encuentra. Ante su duda, ella se acerca para susurrarle que es un asunto delicado para el gremio, pues resulta que está hospitalizado. Una vez entera de eso, al poco rato va a visitarlo y por su estado actual le pregunta qué le pasó, a lo que él responde no se lo van a creer que hizo enojar a su esposa. Dando detalles, el otro día estuvieron de aniversario y le estaba eligiendo un regalo, pero le costaba mucho decidirse, y como se demoró tanto, al final no pudo comprar nada. Y como llegó tarde para la cena, su esposa creyó que había olvidado el aniversario, lo que provocó que acabara así. Ahora Yoki entiende por qué la recepcionista no quería hablar de eso en voz alta, pero se limita a decirle que su esposa debe ser muy fuerte. Clayman le cuenta que ella fue una vez aventurera de rango A al igual que él. Además de eso, trabajaban en pareja y tras completar muchos encargos complicados, los apodaron el dúo indiferente invencible. Tras contar su historia, Yoki le dice que va a curar sus heridas con magia sanadora, pero Clayman se niega ya que quiere que su esposa lo cuida hasta que sane y no quiere que estorben eso. Yoki se disculpa a pesar de no entenderlo, y de pronto llega la esposa para preguntarle cómo se encuentra, y saluda a Yoki tranquilamente al reconocerlo. Al volver a verla, Yoki se sorprende bastante al enterarse de que su esposa se trata de Sofía, mientras que Clayman la recibe de forma amorosa. De manera agresiva y repentina, Sofía le da una patada desde arriba para regañarlo por ponerle un apodo, pues prefiere que se refiera a ella por su nombre sin más. Sin embargo, Clayman se mantiene contento y la hace saber que pudo ver debajo de su falda. Sofía con la misma expresión le dice que eso le da igual, y cuando Yoki le pregunta si está segura de eso, ella le recuerda que es su esposo. Obviamente si fuera otra persona ya estaría muerto. Y después de eso, los dos hablan fuera de la habitación, donde Sofía le da las gracias por visitar a su esposo. Yoki lo acepta de buena manera, pero ahora pasa a preguntarle cómo se encuentra Cecilia. Sofía le hace saber que ya le bajó la fiebre y se encuentra mejor, así que Yoki le consulta si puede ir a verla hoy, pero ella le comenta que Cecilia salió a encargarse de algunos recados y que personalmente le hubiera gustado que descansara más, lo que significa que está realmente ocupada. De pronto Yoki le pregunta si es cierto que los regalos son importantes para las mujeres, lo que hace que Sofía con un aura intimidante le exija que le diga si su esposo le contó algo. Con los nervios encima y porque esto puede terminar en el funeral de alguien, Yoki lo termina negando, pero se relaja al pensar en Cecilia y le explica que le gustaría hacer algo por Cecilia para hacerla feliz. Comprendiendo su problema, Sofía le dice que si lo hace de corazón, sin duda lo apreciará, algo que Yoki agradece para irse con prisas. Al ir caminando por las calles, comienza a imaginarse cómo sería si estuviera casado con Cecilia, aunque se detiene cuando sus pensamientos se salen de control. El siguiente lugar que visita es el edificio de los caballeros, y al entrar en la habitación de Raven, lo encuentra tirado en su cama con una cara terrible. Como no reacciona a pesar de su saludo, menciona el nombre Happiness, causando que Raven se levante para preguntarle
explica cómo conoce ese nombre. Yoki le da la bienvenida al ver que está de vuelta y le cuenta que conoce a Happiness desde hace mucho tiempo, por lo que le gustaría ayudar en esto y para eso quiere que le hable sobre ellos dos. Aceptando su petición, Raven le comenta que todo comenzó un día en el que patrullaba solo. En ese momento se encontró unos maleantes coqueteando de mala manera con ella y como no pudo tolerar eso, se acercó lo suficiente para que ellos noten su presencia, quedándose calladitos como de costumbre. Uno de ellos le reclama por mirarlos de esa forma e intenta atacarlo, pero Raven lo neutralizó con facilidad al tirarlo al suelo y otro de los presentes lo reconoce como Raven de la Orden de Caballeros. Y como saben que es una amenaza, cambian de parecer y se retiran con el compañero que ahora tienen inconsciente. Con ese asunto terminado, Raven voltea hacia ella para comprobar que está bien y se trata de ir sin más, pero Happiness lo detiene al sujetar su ropa para así darle las gracias por lo que acaba de hacer. Raven le dice que eso es su trabajo, pero se cubre la boca enseguida al darse cuenta de que habló, cuando es justo lo que quiere evitar hacer. A pesar de que se muestra avergonzado por ello y le da la espalda, Happiness le dice que tiene una linda voz. Raven se exalta por eso y voltea hacia ella para preguntar qué dijo, por lo que Happiness se lo vuelve a repetir. Ante esto, Raven le dice que no está de acuerdo ya que no encaja con su imagen, pero a Happiness le dejan claro que eso da igual y que incluso lo envidia. Raven se queda sin palabras tras escucharla y ella pasa a darle las gracias para irse apresurada del lugar. Terminando de contar los detalles, también le indica a Yoki que el uniforme que llevaba le resultaba familiar. Con esto Yoki entiende el motivo por el cual fue a la casa de Cecilia y al mencionar su nombre le termina contando los detalles de su relación con ella. Nada más termina, Raven le dice que es impresionante, pues abandonó su hogar para estar cerca de su amada y se esfuerza como aventurero para llegar a ser digno de ella. Yoki le dice que es algo parecido a eso, sin contar el gran detalle de que es un demonio en realidad. Pero como Raven intenta compararse con él para verse de peor forma, se ve que a este no le enseñaron amor propio. Yoki le pide que no se deprima más. También le cuenta que a Happiness le dificulta lidiar con los hombres y que en parte eso es por traumas del pasado. Con esto Raven entiende que al declararse de forma tan precipitada solo le espantó. Yoki le dice que no está tan de acuerdo con eso y que según su opinión aún es pronto como para que se dé por vencido y por último lo invita a salir un rato. El sitio que visitan es la tienda de antes, pero como hay solamente parejas dentro, Raven le pregunta si no se ven raros aquí, a lo que Yoki responde que no se debe preocupar por eso. Es ahí cuando comprueba que el collar que quiso comprar antes a Cecilia sigue aquí y espera que esto le guste a ella. Tras comprarlo se percata de que Raven está echando un vistazo a algunas joyas y como se centra en una en especial se acerca para decirle que luce perfecto para Happiness. Raven le consulta si no se asustará al recibir un regalo de un hombre que apenas conoce, pero Yoki le dice que no entiende nada y que mientras lo haga de corazón sin duda lo apreciará. Pero por la forma en que lo dice, Raven llega a confundirse en si debe creerlo o no, aunque Yoki le indica también que cree que Happiness le gustará el diseño, pues se trata de un accesorio de plumas. Al pensarlo detenidamente, Raven recuerda ese momento que tuvo con ella, causando que se sonroje un poco. Una vez decidido, va con la encargada para decirle que quiere llevarse este objeto, aunque lo hace a través de una libreta de notas para evitar hablar, algo que le causa curiosidad a Yoki. Nada más terminar con eso, se acerca a Mikana al reconocerlo desde lejos, y recuerda a Yoki como el civil que estaba con la sacerdotisa, viendo interesante que los chicos frecuenten lugares como este. Yoki le aclara que solo estaban comprando regalos y que son para sus amadas, lo que hace que Raven trate de callarlo sin tener éxito. Por otro lado, Mikana se sorprende por esto, y le dice que ya sospechaba que le hacía ojitos a la sacerdotisa, pero lo que más le resulta interesante es que Raven ande en las mismas. Yoki le pide disculpas por revelar eso sin querer, mientras que él desvía la mirada para evitar hablarle. Al ver eso, Mikana entiende que sigue sin hablarle, pero sabe que es su culpa por burlarse cuando lo conoció, lo que hace que Yoki se pregunte si la víbora finalmente se está arrepintiendo. Y debido a que están comenzando a atraer la atención de las personas a su alrededor, Mikana les propone ir a otro lugar para seguir charlando. Yoki trata de negarse, pero rápidamente Raven le dice con sus notas que ya no hay escapatoria y que debe rendirse. Sin embargo, cuando están en un restaurante y en privacidad, los dos comienzan a comer por montones, siendo este el plan perfecto para mantener la boca ocupada y no hablarle en lo absoluto. Dándose cuenta de eso enseguida, Mikana murmura que son unos puercos, pero que pensaba compartir información sobre la sacerdotisa. Esto con tal de ver si Yoki pesca el anzuelo. Y obviamente, segundos después, Yoki para de comer y le pide que por favor haga eso, dejando a Raven impactado por lo fácil que fue persuadirlo. Sin más rodeos, Mikana le pregunta qué tan lejos ha llegado con ella, y Yoki le cuenta que no están saliendo ni nada de eso, además de que ella ya ha recibido muchas propuestas de matrimonio. Mikana agrega en eso último que Yuga también lo hizo, pero Yoki le recuerda que Cecilia lo rechazó. Sin estar sorprendida, Mikana le dice que eso es obvio, pues el muy tonto no paraba de hacerla enojar. Colocando unos ejemplos, Yuga entraba cuando ellas se cambiaban o cuando se estaban bañando, y como es tan popular con las mujeres no pueden viajar en paz, pero siendo ignorante por completo de esa incomodidad, llegó incluso a pedirles a su grupo que se queden un poco más para contentar a las señoritas. Y como Cecilia no se guarda nada, se le acercó para decirle con bastante enojo que es el colmo de los mujeriegos, lo que deja a los tres intimidados. Mikana asegura que Cecilia es cosa seria cuando se enoja, por lo que quiere que tenga cuidado, y Raven asienta al darle toda la razón en eso. Una vez terminado de contarle eso, pasa a dirigirse a Raven, pero Yoki de inmediato declara que protegerá el amor puro de él. Tras escuchar eso, Mikana le pregunta con molestia por qué la hacen quedar como la villana, y Yoki le pregunta si no lo es, dando a entender
que así la veía desde el comienzo. Con algo de vergüenza, Mikana admite que aunque no lo crean, esperaba poder ayudar, además de que a veces una quiere hablar de este tipo de cosas. Al verla actuar de ese modo, Raven le pregunta con sus notas si también necesita consejo, y a pesar de que ella lo niega, le comenta que Yoki es muy bueno aconsejando. Aceptando su sugerencia, le comenta a Yoki que hizo que Yuga la odiara, todo por cierta cosa que pasó, algo que Raven sabe. Yoki entiende que esto se pondrá serio, mientras que ella le pide que prometa no contar esto a nadie, a lo que él accede sin problemas. Con eso listo, Mikana cuenta que ellos, el grupo del héroe, perdieron varias veces en el castillo del rey demonio, y aunque Yoki sabe eso a la perfección, se hace el sorprendido, calmando los nervios al ser el culpable de todo. Ella también aclara que ni siquiera fueron derrotados por el rey demonio, puesto que el demonio que resguardaba el centro del castillo era demasiado fuerte y ellos eran prácticamente sus juguetes. Siempre los vencía y los arrastraban al pueblo más cercano, hasta se tomaban la molestia de sanar sus heridas, algo que era humillante. Pero la realidad detrás de esto es que le mentían a todos, pues decían que habían vuelto para prepararse mejor, todo para no desilusionarlos y proteger el honor del héroe Yuga. Tras vencerlos por un mes entero, el pueblo agotó sus recursos y ya no podían seguir mintiendo, lo que los dejaba en el límite, ya sin tener opciones que tomar para salvarse de esto o poder avanzar. Fue entonces cuando el demonio les propuso algo, y es que dejaran a la sacerdotisa con él, donde ella fue la que convenció al resto de aceptar el trato, y cree que Yuga jamás la perdonará por haber tomado una decisión tan cruel, especialmente porque se trata de Cecilia. No se lo ha dicho y se comporta con alegría, pero puede sentir que es así, y da por hecho de que Yoki también la odia tras enterarse de esto. Después de todo, casi hace que maten a la sacerdotisa que tanto ama. Yoki se queda callado ante esto, pero de pronto Raven le dice que no culpa a Mikana, esta vez usando su voz. Mientras ella se sorprende por eso, Raven admite también tener la culpa por no haber dado su opinión, y por eso le pide disculpas a Mikana, aunque Yoki piensa que si hablan de culpa fue él quien hizo que el grupo del héroe se distanciara, algo que lo hace sentirse un poco mal. Por eso mismo les pregunta si no le han dicho a Cecilia lo que sienten. Mikana niega con la cabeza y le pregunta qué podría decirle, ya que la sacrificó para proteger el honor de Yuga porque está enamorada de él, y sabe que no va a perdonarla solo porque siente lo que hizo. Ante esto, Yoki le consulta si va a seguir viviendo con esa incomodidad, y si de verdad planea dejar las cosas así. Esto porque no cree que sea lo mejor para ellos. Seguido de eso, le sugiere firmemente que piense las cosas un poco más, y Mikana le da la razón al saber que esto no puede seguir de esta manera. Luego de limpiarse las lágrimas, le dice que pese a su rostro, es muy bueno aconsejando, algo que Yoki toma como un ataque muy gratuito a su autoestima, aunque no se lo toma mal para nada. Es aquí cuando Mikana se despide para retirarse, y al estar los dos solos, Raven les dice que él tampoco quiere que esto acabe así, y por eso volverá a hablar con Happiness. Al llegar a la residencia de Cecilia, Yoki observa que Shik y Duke están en el jardín y le pregunta a este último qué hacen aquí, puesto que es algo inusual. Duke le responde que Shik no dejaba de decirle que quería venir a ver a Cecilia, y luego le pregunta quién es la persona que está a su lado. Apenas Yoki le responde que es Raven, Duke pasa a ponerse a la defensiva, pues ahora sabe que es quien le declaró sus sentimientos a Happiness. De un momento a otro se le acerca para preguntarle con un tono severo si vino a que lo rechacen de nuevo, para así pedirle que tenga dignidad. Raven se queda callado, y Yoki, luego de pedirle que se calme, le explica a Raven que Duke es un viejo amigo de Happiness, siendo esa la razón por la cual se preocupa por ella. Pero sin parar su actitud, Duke le exige que diga lo que pretende, pues no dejará que nadie con malas intenciones se acerque a Happiness. Como Raven sigue manteniéndose callado, Duke critica eso, negándose a confiar su compañera a un debilucho como él. Raven impide que Yoki lo siga defendiendo, y es ahí cuando le dice de frente a Duke que no sabe nada sobre Happiness, y que ni siquiera sabe qué debería hacer cuando la ve. Sin prestar atención alguna a su voz, Duke con indignación le explica que lo normal sería decirle algo como te protegeré o te haré feliz, o al menos eso es lo que cree. Pero Raven niega eso, aclarando que esas no serían sus palabras, algo que sorprende un poco a Duke. Aquí se distraen cuando Shik saluda a Happiness al otro lado del jardín, y Duke de pronto le da un pequeño empujón a Raven para así pedirle que vaya y diga sus propias palabras entonces. Raven acepta su consejo con determinación, y al ir hacia ella, Duke le aclara a Yoki que solo lo ponía a prueba, pues lo cierto es que Happiness también necesita pensar las cosas. Una vez está al frente suya, Raven le dice a Happiness que siente lo de la última vez, y con algo de timidez le entrega su regalo dentro de una bolsita. Antes de que ella lo reciba o diga algo al respecto, toma el valor de preguntarle si pueden ser amigos. Happiness lo mira con sorpresa y tras formarse un pequeño rubor en su rostro, acepta su regalo con cuidado, lo que hace que él se exalte un poco ya que lo ha tomado. Seguido de eso, ella le dice que si solo es ser amigos le parece bien. Bastante feliz por ello, Raven le da las gracias, terminando las cosas bien entre los dos.